presentación de Obanid. Primero presentándonos, soy el presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, filial Valparaíso, porteño, poeta, periodista independiente, y tengo en este momento, digamos, la responsabilidad de presentar a una socia de la SECH, a Paz Secul, quien hace unos 2 meses, 3 meses atrás, pude conocer en un acto cultural como este, también aquí en el barrio Puerto, en donde escuché un anticipo de lo que sería su libro, que fue editado en diciembre. Mago Editores es el editor. Nosotros, como Sociedad de Escritores de Chile, vamos a estar acá con 3 voces. Voy a abrir yo, luego va a exponer Atena Rodó, poeta, y luego Ivette Geria, narradora, que los 3 nos vamos a ocupar de plantear distintos perfiles de lo que impactó en nosotros este libro cuando lo leímos. La más académica en términos ortodoxos de hablar del libro va a ser Atena, pero yo me voy a referir a la emoción que me llevó leerlo. Lo leí durante todo el mes de enero y lo fui saboreando porque necesita pausas de este libro para poder llegar a degustar la dialéctica de fondo que establecen los personajes. Lo que más me asombró fue encontrar una descripción psicológica profunda de los 2 protagonistas principales. De Obanid, actor de teatro, fracasado. Él quería interpretar a Shakespeare y termina siendo un bufón, un mimo que anima cumpleaños, que hace de hombre sándwich con un letrero por delante, otro por detrás, y se pasea tratando de sobrevivir con estos pololos chicos que va teniendo. Y en este sobrevivir conoce a Murillo. Murillo es un tipo al cual la naturaleza desde niño lo perjudica en términos de capacidades. Es un tipo enano, es un tipo contrahecho, con un cerebro especialmente desarrollado, con una capacidad de inteligencia inusual, pero que en la vida tuvo que tropezar con la discriminación que producía su imagen. Y él tiene como paradigma la belleza grecolatina. Él soñó siempre con ser escultor, pero sus debilidades físicas le impidieron serlo. Y tuvo que resignarse a lucubrar desde su soledad, donde solamente tiene paréntesis de sexo pagado con algunas prostitutas, pero que en el fondo es un hombre solitario que va creando su propio mundo y tiene una profunda acidez con todo lo que es el sistema. Es un tipo asistémico, pero que se cuelga del sistema en aquel ámbito en donde la muerte es mercantilizada. Y él termina de escultor siendo fabricante de lápidas del cementerio Playa Ancha. Y en ese andar le da trabajo a este actor fracasado que siempre anda con la cara empolvada porque no quiere verse en el espejo y se esconde detrás de estos polvos teatrales que lo van resguardando de la autocrítica profunda de su devenir. Obanid es una persona que tiene un amor platónico, que es marina, tiene una contradicción vital con la religión, porque es creyente,
pero se siente como Adán expulsado del paraíso y sometido a un Dios castigador, no a un Dios clemente y piadoso. Y sin embargo, pese a ello, persiste en ser fiel al dogma de fe que profesa. Hay una escena en el libro donde Murillo le encarga guardar una lápida para llevarla al día siguiente al cementerio. Obanid entiende mal y entra a la iglesia en medio del sepelio, con la lápida a cuesta y con toda la figura desgarbada de un mimo, ¿verdad? De un tipo grande, alto, con la cara empolvada de blanco, con una tremenda lápida y la familia del difunto lo increpa de cómo se le ocurre llevar a esa persona, presentarse él como estaba y llevar además la lápida a ese lugar. Él se desconcierta, se lava la cara con agua bendita para hacer ver de que era un mimo, que era un disfraz que tenía, pero en ese momento el sacristán, que demuestra también una contradicción vital de una iglesia elitista, arrogante, sectaria, que lo expulsa del templo. Y eso, tal vez con el fiel más creyente, con más fidelidad a Dios que todos los que estaban en esa iglesia, incluido el cura en ese momento. Pero este dibujo que hace Pasecul de la situación, ella va pintando cada uno de los personajes a través de los diálogos, a través de las situaciones. Y yo descubrí en ella, y se lo dije, una poeta en cierne, una poeta oculta en las descripciones que hace de un caminar de Obanid con Murillo, cargando ambos una gran lápida para un mausoleo y con una dialéctica filosófica en donde uno va defendiendo la racionalidad, el ateísmo, y el otro va defendiendo el dogma y la fe. Y son dos atorrantes, dos alcohólicos, dos personas fracasadas en el sistema que van en esta dialéctica encontrando un punto de conjunción, que es compartir la soledad y posteriormente compartir un proyecto redentor que los une y les da un motivo de levantarse cada día. Ambos viven en un conventillo, ambos tienen un pasar totalmente marginal de la sociedad, pero son parte de este Valparaíso profundo que pinta Pasecul con lo que es el cementerio, lo que son la zona de Chaurren, Cordillera. O sea, uno realmente, tal vez sin proponérselo, Pasecul hace un underground de Valparaíso. Nos lleva a los territorios desconocidos que nos salen en los folletos turísticos, donde están los aspectos tribales, donde están las personas que solamente bajan tal vez a tomarse la caña en la mañana y luego son gente de calle o van al Ejército de Salvación o a la casa de acogida de la matriz. O sea, ese es el mundo que subyace en Obanid. Y no les cuento el argumento, porque eso tienen que descubrirlo. Ya yo les doy el contexto de un libro precioso en términos de profundidad, de un manejo del lenguaje que es envidiable en términos de lograr vincular a dos torrantitos con aspectos dimensionales que están fuera de la racionalidad del hombre común y corriente. O sea, hay un tema de conciencia universal que toca a estos dos personajes y los hace vivir una burbuja que los sustenta, y van pasando décadas y ellos siguen amigos, siguen borrachos, siguen discutiendo los mismos temas, son recurrentes, nunca ninguno de los dos da su brazo a torcer, y es hermoso cómo se van
afiatando en una hermandad a partir de la miseria. Una miseria material, pero de una riqueza espiritual increíble. Esa es Ovanit, y felicito a Paz Secul por el desarrollo del tema, y lógicamente es un tema que ella podrá seguir desarrollando en su narrativa futura. Gracias. Paz Secul es una gran amiga de hace muchos años atrás. Nos conocemos hace muchísimos años, y en su labor escritural estuve justamente en los orígenes de este libro, cuando todavía estaba en un plazo de ordenamiento. Y verlo ahora convertido en esta obra, que fue muy distinta a la que me había mostrado Paz Secul antes. Ovanit. Y como me toca a mí presentarlo académicamente. Ovanit, la mueca del payaso en un mundo de vanidades y cavilaciones espirituales. Esta novela de la autora Paz Secul nos sumerge a un universo de contrariedades filosóficas existenciales, en las que el lector tomará o no partido. Una lucha entre un escepticismo y la fe. Sus dos personajes principales nos muestran dos caras de una moneda arquetípica, existencialista, de un universo que se debate entre la razón y el sentir. Su personaje principal, un antihéroe, Ovanit, encarna el dolor frente a la frustración, sostiene un amor idealizado frente a una musa de ensueños y fantasías. Un actor fracasado que bautiza su nombre existencial, su seudónimo de su propio ego herido. En palabras de la autora, se observa envejecido, sin haber logrado su propósito de vida, ni meta satisfactoria, y la musa de sus desvelos, cual Aldón San Lorenzo, una Dulcinea sin palacio ni corceles briosos, sino una trágica desventura. Este personaje sufriente era un delirio en sí mismo. Conservaba su maquillaje de mimo por varios días, lo que ocasionaba burlas y temores en las demás gentes pululantes de la vida mundana. Sufría un severo alcoholismo y tenía constantes desvaríos, alucinaciones respecto a la sinrazón de su existencia. La novela está ambientada en el puerto, en la década de los 80, en un país que brilla aún en los detectores de un horror que teñiría su franja larga y angosta de rojo sangre de almas inocentes. Dentro de la narración van apareciendo parajes metafóricos que encarnan una existencia llena de angustias, pasiones arrebatadas, una sexualidad doliente encerrada en oscuro sufrimiento encarcelado, que su protagonista muestra en cada nota de esta partitura sombría en la que baila al son de sus cavilaciones descarnadas. Un erotismo representado en sutiles y desgarrados pasajes que nos sumergen en borrascosas pasiones, cuales cumbres violentas de oscuras geografías. El texto posee un esoterismo velado, acudiendo a imágenes de cosmovisiones diversas, como una teologización del Primer Testamento hebraico, incluyendo figuras del Génesis, la cultura greco-romana de sus deidades primigenias y afirmaciones de rituales y de instituciones iniciáticas como la masonería judaica, procesión de escarabajos, comillas, escarabajos sagrados e iniciados en antiguos misterios y liturgias, pero el sol le habló desde su potestad majestuosa suprema, cito, comillas, son solo cucarachas domésticas, no van a coronar tu cabeza, buscan un escondrijo entre la madera añosa del muro, sus orgías profanas, buscan algo de aliento,
Obani desde muy joven en sus estudios actorales e intelectuales buscaba disciplinas espirituales que le respondieran esas eternas preguntas acerca de la causa y el objetivo y la finalidad de tan aciago destino. Cierre comillas. Volviendo a su protagonista, un actor extranjero frustrado, senil y delirante, de apariencia grotesca, panzón, medio calvo, viviendo en una pieza de una casona derruida, cuyos espacios las habitaban personajes esperpénticos, una vida decadente poblada su escenario del patetismo en que se hallaba ladrones, harapientos, estafadores y personas de estratos paupérrimos, sobrevivientes. Pobre, era un cité, pobre, de baja ralea, diríase, en esos años. Su drama existencial y delirante rayaba en una creencia ciega de ser expulsado del jardín edénico, en el que su único fin era el sufrimiento, lleno de culposas alucinaciones. Cito, comillas. La naturaleza íntima de mi drama es ontológica. Mi rol como actor no está claro. Es una maldición. Tengo ansias de paraíso, del Adán original. Estoy lleno de vergüenzas, máscaras y culpas. No conozco mi verdadero rostro. Hay en mí una nostalgia de origen y finalidad. En mí se extravió el hálito divino. Cierro comillas. Su máscara, sus polvos de mimo, eran su visión del destierro que le invadía y le hacía un miserable arquetipo de un Prometeo carente de salvación. El segundo personaje principal, su antagonista, Murillo, un marmolista que confeccionaba lápidas y que era su único amigo, definido en la obra como un hombre mayor, solitario y gruñón, al que habían desalojado de las inmediaciones del cementerio por ser asido a los pleitos con sus vecinos del rubro. Poseía un gran ego artístico que se equilibraba con su esperpéntica figura, una estatura bajísima que hacía que la soledad se inclinase a la burla tan clásica de la cotidianidad. Se calificaba a sí mismo como, comillas, un enano viejo, cojo y curco, un adefesio que posee una mente brillante cultivada con esmero, cuyo enorme ego intelectual la protege del desvarío y el delirio criminal. Cierre comillas. Murillo se consideraba artista, un escultor que había heredado las artes del medioevo, caído en desgracia, fracasado, pero con un intelecto que lo hacía jactarse de las personas con una clásica supuesta normalidad fisonómica. No tuvo educación formal, sin embargo, comillas, había leído casi toda la biblioteca comunal y otrora participado en grupos filosóficos que no mencionaba. Cierro comillas. Era escéptico, de naturaleza racionalista, cito, comillas. Soy un hombre instruido en el pensamiento racionalista. Eso me provoca grandes conflictos teológicos y filosóficos, cierro comillas. Poseía una libido elevada, amante de las prostitutas decadentes, que le daban algo de placer a su patetismo existencial. Quería mucho a su gran amigo Vanit y reconocía en este otro ser esperpéntico un válido interlocutor que pudiera seguir sus cavilaciones intelectuales. Ambos personajes eran artistas caídos en desgracia, expulsados de un paraíso que detestaba las imperfecciones. Estos amigos hablan de existencialismo, filosofía, desde sus esperpénticas figuras. Manejaban una cultura e intelectualidad grande. En sus discusiones, la religión, la política y el arte van desdibujando a una sociedad carente de ética, banal, cuya hipocresía los hastía debido a sus insignificantes figuras arquetipo de una humanidad decadente. Uno de estos ejemplos es la crítica hacia la cultura moderna, hacia la muerte, que realiza Murillo, referida a las tradiciones perdidas en que la sociedad antigua hacía culto al final de la existencia humana, el arte en los cementerios, que era arquitectura excelsa. Cito, el sentido psicológico de los jardines del recuerdo es el ocultamiento de la muerte real
innegable, aquella plaga de cadáveres que nubla nuestro horizonte, danza de esqueletos que nos asusta, la piel que se desprende de la carne y esta de los huesos. La antropología arqueológica del próximo milenio no podrá informarse de nuestra cultura. Cuando haga sus excavaciones, el hallazgo será muy pobre. No le hablaremos al mañana como nos habló la antigüedad en el lenguaje universal de los templos y las suntuosas necrópolis sobre el sentido de la trascendencia. Eso hará esto así inmortal del ser humano. Comillas. La noble y moderna generación, los deudos y defuntos, desconocerán estas maravillas. Ángeles de mármol, viejas y apacibles, bellas tumbas, mausoleos al estilo neoclásico, cruces decorativas. Si este campo santo logra conservarse, será un museo escatológico. Cierre comillas. Acá podemos observar la elocuencia intelectual del esperpéntico personaje que encarna la visión pesimista de la humanidad tecnologizada y carente del verdadero sentido de la belleza, del arte. Aparece en algunos sitios en los que los amigos acuden a vaciar sus cavilaciones en un cóctel etílico. La taberna de Drago y el bar, restaurante La Pasita. Escuchen bien, La Pasita. Lugares que adquieren el simbolismo de los lugares típicos patrimoniales de un Valparaíso entre líneas, que se deja ver entre tanto y tanto. Sus calles laberínticas, casas sobre otras, los burdeles típicos de esos años, que han desaparecido en la actualidad conforme a la evolución sociocultural. El burdel de la Carmencita era uno de los lugares visitados por los esperpénticos amigos. Ovánida acompañaba a Murillo, que lascivo le pedía lo llevara para satisfacer sus instintos carnales. Sin embargo, el sufriente arlequín de la vida no le excitaban esos menesteres. Como ya hemos señalado, estaba obsesionado con su Dulcinea del delirio, Marina, la artífice de sus devaneos. Marina, personaje que aparece en las divagaciones mentales del personaje principal, a través de la historia, era vecina del Cité, ex equilibrista ya senil, prematuramente precaria, con pasado de decadencia sexual. Había llegado con el circo Apolo, viajante por el mundo, y cuando se detuvieron en el puerto ella se quedó y dejó el circo. Ella sufría pluviofobia y seguía perdida un amor al que buscaba, empañándola en miedo y soledad. Ebria, habría sido presa en ocasiones por desventuras etílicas, como caminar desnuda por las calles, orinándose en el atrio de una capilla. Este personaje, al igual que los anteriores, era esperpéntica, cuya historia desencadenará trágicos acontecimientos. Gracias. La obra también tiene notas esotéricas referidas a la masonería o a la teosofía. Ejemplo de ello, la personaje del bar La Pasita, que ustedes ya sabrán a quién ironiza la autora, esotérica y ecléctica, que tiene de madrina del mar a la teosófica Madame Blavatsky, o a los delirios de Ovánid al distinguir los vestigios de un templo dedicado a la adornación del Pantocrátor, u otra deidad, o señalar al eremita o a un hierofante, a un venerable que se busca, indicar que perfeccionaban una piedra, siendo la escultura glorificando a un Dios, con martillos, cinceles, compases, escuadras, señales masónicas entre líneas a todo espartajo. Otro motivo de la novela es el erotismo y la sexualidad, gozo carnal que se nos aparece palpitante en cada alucinación de Ovánid con su amada Marina, o en los prostíbulos que frecuentaba Murillo, en las descripciones del puerto, hacedor de erotismo, de burdeles y deseos de la carne de sus parroquianos. Para finalizar este análisis, la novela es una batalla interior entre la razón y la fe, el nihilismo y la teología, espiritualidad versus logos. Es en un insondable abismo del dolor humano que está en orfandad espiritual, en soledad hacia su destino final, la muerte. Ovánid se declara un hijo del exilio, descendiente del mismísimo Dios creador, portador del sello divino, orgulloso de celestial estirpe, aunque sancionado
y en desgracia, cierre comillas, vanidoso y miserable en búsqueda de la verdad espiritual, creyéndose merecedor de esa vuelta de un exilio adamítico, vanidad del posmodernismo futurista que no lee y vive de experimentaciones nuevas de lo mundano y banal, haciendo burla de la inteligencia y la sabiduría ancestral filosófica, sociedad no pensante en la que los personajes deambulan, cobijándose entre diálogos eternos. Un desconocido le dice a Obani, dos puntos. Oh vanidoso y enfermo rey de los falaces, quizá Murillo contemple aquella razón de esta sin razón en la que vivimos. Quizás la vanidad del ser humano sea hallarse merecedor de la verdad entre todas las verdades que rodean la existencia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Ahora viene el diálogo, ¿ya? Aquí vamos a interrogar a la autora. Hola, Paz. Hola, cariño, ¿cómo estás tú? Tengo que confesar que cuando comencé a leer tu libro, Sí. me complicó un poco, pero después como que me fui enganchando. Y aquí saqué esta pregunta. ¿En qué te inspiraste para hacer esta novela? A ver, yo creo que en una necesidad, no es una inspiración, Obani es una fantasía. No es algo preciso la inspiración en Obani. Fue naciendo, fue desarrollándose a la medida que yo tenía una idea sobre un personaje que fundamentalmente necesitaba una explicación para el dolor. No me convencía la idea de que el dolor es trascendente, es necesario. Yo lo encontraba que la explicación del dolor es compleja. Y pensé en un ser que preguntaba, que soñaba con un paraíso que estaba perdido, pero que quería recuperar. Que las religiones prometen aquello, desde la expulsión edénica hasta, digamos, la vuelta al paraíso a través de todos sus avatares o de todos los dioses que son salvíficos, específicamente Jesucristo. Creé un personaje que es cristiano, pero que sufre en ese cristianismo que a veces no comprende. Y Obani se fue desarrollando de manera automática. Yo creo que se escribió solo. Yo solamente tecleé en el computador y la inspiración o la musa escribió Obani. Obani adquirió personalidad propia, Murillo también. Hablaron desde sí mismos. Yo creo que, si bien los creyó, pero adquirieron una personalidad y una existencia real en mi escritorio. Mientras estuve con ellos 3 años más o menos. ¿No crees que están un poco idealizados? Por supuesto que son personajes sobre relieve, no son personajes absolutamente reales. Obani es una ensoñación, es un libro que tiene símbolos. Yo pensé que podía trabajar desde el nigreo, es decir, desde la parte de la muerte, de todo lo que significa ese dolor, a una sutilización absoluta, con una redención al final, ¿no? De algún modo. No, de ninguna manera, no. Siendo una autora mujer, valga la redundancia, Sí. ¿por qué habla tan poco Marina? Porque Marina es un elemento simbólico que tiene una misión. Es una misión. Yo recordaba, guardando todas las diferencias, por supuesto, cuando leí a Dante en la Divina Comedia, y a mí me parece que Beatriz, digamos que la inspiración que los lleva por estos mundos, por el infierno, buscando el cielo,
¿no es cierto? Beatriz es un símbolo que los ayuda a él y a Virgilio. Entonces no es necesario, digamos, ahondar en la vida en el caso de Marina, porque con lo que está descrito es suficiente. El rol de Marina es un rol que tiene mucho que ver con la espiritualidad y con el resolver el tema que tiene, digamos, Giovanni, ¿no? Marina lo resuelve, y ustedes ya saben cómo lo hace. Ese es su rol fundamental. No necesitamos más de ella. Ella es absolutamente necesaria para la redención. ¿Era necesario poner estos personajes tan borrachos? Ni tan borrachos, ¿no? Sí, no, pero el alcohol es como, el sentido orgiástico de la vida, o sea, todos sabemos que de algún modo en los bares se resuelven muchas cosas, ¿no? En los bares se arregla el mundo, ¿ya? Con un par de traguitos resolvemos todo, arreglamos el fútbol, el país, la política, la religión, todo. No, sí los puse borrachos porque a mí me parece que el borracho, pero en el buen sentido, ¿ya? Desinhibe. Entonces, cuando uno está muy sobrio, generalmente no expresa todo lo que siente o todas sus realidades. Por eso los puse como en un aspecto más relajado para que pudieran expresar, sobre todo en aquellas conversaciones duras, que estando sobrios quizás nunca se habrían atrevido a decir. ¿Ya? Entonces, claro, es un elemento de ayuda. ¿Ya? Y porque además les gusta, son orgiásticos de la existencia. Dentro de esa eh, precariedad, ¿ya? En el fondo son muy elegantes ellos dos. Eso te iba a decir que lo que me llamó la atención también es que siendo borrachos, que vivían prácticamente en la calle, ¿Mm? ningún garabato, ninguna mala palabra. No, porque ellos son, bueno, de partida ellos son oníricos, no, y porque ambos confiesan que son personas muy cultas en desgracia, ¿ya? Obani tiene una formación académica y Murillo siendo un autodidacta también. Entonces había que demostrar que el autodidacta puede expresarse bien aunque esté en una condición desmedrada, ¿ya? Y con mucha rabia. Además, ¿no es cierto? Pero tienen el lenguaje suficiente para comunicarse entre ellos, tienen una cantidad de códigos, ¿ya? De comunicación entre ellos. Incluso ustedes recordarán que de pronto ellos solo se miran, no hablan, porque se entienden, porque son dos aspectos de una sola realidad. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta. Tal vez. Gracias. Este momento es cuando nosotros le pasamos la palabra al público, ¿ya? Porque ya, pero después le pasamos al editor, pues, cerrando la parte de escritores, nosotros siempre en las presentaciones del libro dejamos un espacio para que la gente se manifieste, ¿ya? Después el editor le va a decir que compren este libro, porque tienen que llevárselo. Pero nosotros queremos... pero nosotros queremos ver si alguien quiere expresar en torno a esta sinopsis que hemos hecho de Obanid, ¿quién tiene algo que decir al respecto? Yo quisiera... Ya, acá, ¿sí? No, por favor, no. Ya. Yo quisiera hacer una consulta respecto a cómo el tema iniciático afecta en este tipo de literatura, cómo el tema iniciático afecta en este tipo de literatura. Yo pienso que no lo afecta, que lo enriquece un poco, ¿no? Claro, en el sentido positivo, obviamente, claro. De que lo ayuda a los personajes más que nada. Es que está dentro de la literatura fantástica también, ¿no? Onírica, ensoñadora. ¿No? Ahora, por supuesto que vas a encontrar mensajes. Gracias. Me quedo con lo último que dijo Paz. Más fuerte, por favor. Es que no tengo... No, así. No, sí, es súper simple lo
súper simple lo que quiero decir. Me quedo con lo último que dijo Paz. No sé si me voy a encontrar al leer la novela con que tanto Obanit como Murillo son una sola persona. Si bien son Son dos personajes, personajes, pero yo creo que son dos aspectos de una naturaleza humana que es una sola. Sí, eso. Sí, es probable. Eso Lo voy queda, a saber en unas horas más. eso queda al lector. Cada lector imaginará, sacará sus propias conclusiones. Claro, esa es la maravilla que de pronto tienen los lectores, que pueden tener su propia conclusión final de lo que leyeron. ¿No? Finalmente la señora allá y Jorge Viroa. Mi querida Paz, amiga, me voy a referir al último que dijo la persona sobre que no aparecen garabatos en el libro. Y me alegro mucho que no aparezcan palabras soez en el libro, porque el día a día lo estamos escuchando siempre. Y nuestro idioma es tan rico en palabras que no necesitamos los garabatos para expresarnos. Muchas gracias. Por eso. Y eso es una gran garantía. Jorge, fuerte, por favor. En primer lugar, felicitaciones a Paz. Y me gustaría, bueno, más o menos yo sé la respuesta, pero me gustaría que tú la reafirmaras. Estos personajes, esta trama, tienen que ver fuertemente con nuestro Valparaíso en otra ciudad o en otro ambiente quizás no se hubieran desarrollado. Es probable, sucede que la enamorada de Valparaíso soy yo. Entonces, mi novela anterior también, de Los perros filósofos, también se desarrolla en Valparaíso. Es difícil que yo escriba sobre otras ciudades. De hecho, mis próximos libros también están ambientados en Valparaíso. Es que yo lo amo. Yo creo que de algún modo lo defiendo, lo cuido desde mi alma. Claro, yo nací en Valparaíso y me duele mucho no vivir en Valparaíso. Yo amo las puestas de sol, que viví desde niña mirando el mar. Gracias. Hola Paz, te felicito. Bueno, voy a tener la oportunidad de leerte y hacerte una crítica más certera, como todo eso de Magíster. Lo que quiero saber es cuáles son tus referentes escriturales. No sé si en este libro o en todo, o si había alguien especial, un escritor que más o menos te marcó en esto, o que iba por alguna línea Ya. Bueno, específica. no creo que sea demasiado influenciable, pero de niña en la escuela rusa, yo soy una fanática de Dostoyevsky y de Tolstoy, ¿ya? Gustándome mucho también la poesía. Entonces, leí todos los clásicos y los premios Nobel de su época, pero yo siento en Dostoyevsky y en esa literatura rusa terrible, también de mucha pobreza en el San Petersburgo de su época, personajes entrañables que me dejaron el corazón hasta hoy cuando los recuerdo. No creo que sean una referencia escritural, pero influyeron en mí muchísimo en su época. Creo que los leí 3, 4 veces, ¿no? Y en el caso de Tolstoy, En la guerra y la paz, y una obra que me marcó también, bueno, fue Resurrección de Tolstoy. Y de los autores que más recuerdo está Hermann Hesse. Hermann Hesse y El juego de Avalorios, todo el trabajo de Hermann Hesse. Bueno, y pasando también por Camus y por Kafka, ¿ya? Pero yo creo que más que nada la literatura rusa. Los tremendos referentes. ¿Perdón? Tremendos referentes, te digo. Guardando todas las distancias y por favor y la No, sencillez maravilloso. y la humildad de no parecerme a ellos, que son grandes, grandes, grandes. Excelente. Les quiero hacer una pregunta. Yo tengo una pregunta. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Yo, al contrario de nada más que preguntar hace un rato, el hecho de que falten garabatos, creo que
me llama un poco la atención. Apágalo, Única y ponele. exclusivamente de que hoy en día estaba paseando por Valparaíso y el hecho del garabato es parte un poco de la nacionalidad en la cual estamos insertos, si bien no de la cultura, son dos cosas totalmente distintas. Y en ello quiero precisar porque me da la sensación a mí, no he leído el libro, no he tenido el valor todavía de hacerlo, de un poco darme cuenta que finalmente el arte que transcurre un poco en Valparaíso está hecho a medida en la cual la situación lo acontece. O sea, en cierta perspectiva en la cual no tengo que entrar a un arte pretensionista, sino básico. O sea, ver al caballero que está en la vega gritando Papa 1000, la frutilla 500. Claro, sí entiendo. Pero te voy a hacer una pequeña aclaración. El Valparaíso que nosotros vemos ahora no es el tiempo, el Kairos, el tiempo de la novela. Los Ubani se desarrolla en los años 80, ¿ah? 80 y algo, o sea, después del siglo ya hay democracias en el libro, digamos, ya. Pero ese Valparaíso de aquellos años es muy distinto al Valparaíso actual. Y también la forma de expresión de hace 20 o 30 años atrás difiere mucho de la forma de expresión actual, ¿ya? Hoy en día tenemos una procacidad lingüística que ha sido normalizada. Hablamos mal, pero yo que estoy... donde yo vivo en Belloto, hay una enorme feria, ¿ya? Muy conocida. Y he tenido la ocasión de estar mucho con los feriantes. Y créeme que hay personas muy educadas, muy corteses, muy corteses. Claro, he visto, por supuesto, incluso mujeres diciendo, digamos, varios garabatos, pero en el libro estamos en una fantasía de dos personas, como le digo, con una cultura distinta. Es una burbuja mágica, ¿ya? Eso. Surrealismo. Ay, gracias. Romeo, sí. A ver, voy a tratar de ser breve, como dicen así. Donde hay un Quijote, hay un Sancho Panza. Desgraciadamente estos dos tipos se necesitan. Murillo no habría podido desarrollarse sin Ubani. Son compañeros, son amigos. Y lo más importante de la obra misma es que son autónomos. La autora los creó y ellos se desarrollaron por sí mismos. Yo he escrito ya 8 libros. Es maravilloso cuando el protagonista o algún personaje, incluso secundario, empieza a cobrar personalidad propia, porque es cierto, los dedos se le van solos a uno hacia el computador. Ahora, la gracia de esta obra es que, otra gracia que tiene, ¿no? Tiene muchas, es que el telón de fondo es Valparaíso, ese Valparaíso que todos queremos, ese Valparaíso donde no se decían groserías, ese Valparaíso donde la gente elegante venía a comprar corbatas o paraguas cuando éramos chicos, ese Valparaíso que por favor queremos rescatar. Pero lo mejor de esta obra es la manera en que se va escribiendo, porque Paz, te voy a emular un poco. Vio la luz de la luna, le dijo, Madre Selene, sigue iluminándome para que yo pueda elevar nuevas entonaciones a sirenas inconclusas que puedan salvar de sus cárceles a los ángeles amordazados. Ese tipo de frases encontramos en la obra de Paz con una prosa poética ejemplar, maravillosa y que yo quisiera copiarte. Gracias. Muchas gracias a ti por habernos deleitado con tu obra. Gracias, Romeo. Yo me he venido de muchos años, así que gracias. Me quiere por eso. Yo también te quiero mucho. Aquí hay poetas, hay poesía. Sí. Hola. Hola. Consulta.
Quisiera saber si de alguna manera te sientes identificada con alguno de tus personajes, con Dani, Murillo o Marina. A ver, yo creo que dentro de mí están aspectos de los tres. Aspectos, no te digo que me identifico con ellos, pero aspectos, claro, sí, es indudable que en las personalidades se traspasa un poquito la personalidad del autor, aunque como dice mi amigo Romeo, adquieren vida propia los personajes, escapan de mí. Me costó rescatarlos al final. Estaban haciendo sus vidas y yo ahí tratando de frenarlos. Sí, hay aspectos, yo creo, sí, por supuesto, creo que sí. Tengo una pregunta hacia el futuro, porque ya hemos escuchado que se crearon estos dos personajes que en definitiva tienen vida propia, son autónomos y en definitiva yo quiero saber, porque me da la impresión con lo que acaban de exponer que este ya es una forma, no es el primer libro que haces, cuántas obras tienes, pero a propósito de la creación de estos personajes, vas a seguir escribiendo con ellos mismos al estilo como Roberto Ampuero, que también siempre escribe en Valparaíso, con el mismo personaje Cayetano Brulé, que en este caso podrían ser Obani y Murillo. Mira, es probable que, bueno, yo ya estoy desarrollando un tercer libro, yo diría diferente, pero como tengo la tendencia a crear esperpénticos personajes, es probable que de algún modo, cambiando algunas realidades, es decir, sí, pueden conservarse en otra novela como algún resabio tal vez. Créeme que en este momento no lo sé, porque para mí cuando me siento a escribir también es un desafío. Tengo que pedirle a la musa que me inspire y probablemente me siento con una frase y después, bueno, de allí se desarrollan otras cosas. El proceso de escribir es bastante especial. Yo diría que es muy esotérico, la verdad. Es impredecible. Gracias. No, lo preguntaba porque como los creaste y tuvieron esta vida propia, ¿en qué momento, o sea, terminas de escribir el libro y en qué momento desaparece y los mata? Entonces, por eso decía, tal vez quedan presentes esperando para la próxima obra, tal vez como no personaje principal, pero tal vez como un personaje... Sí, de apoyo en una... Sí, claro, puede ser, puede ser. La Juanita se va a morir. Es probable. La del prostíbulo. Ah, sí, sí, las mismas niñas. Yo tuve... les voy a contar una anécdota. Resulta que para... No, para los nombres, no es una anécdota, para los nombres de las damas que son regentes de prostíbulo, tuve que cambiarlos varias veces porque resulta que un nombre que había puesto resulta que era mi vieja suegra fallecida. No. Otro nombre, una vecina que quiero mucho y que está por ahí, tampoco. Yo me vengo. Otro nombre para una de las niñas del prostíbulo que me gustaba mucho. Resulta que tengo una prima que se llama así, si lee la novela se va a enojar conmigo. Así que me ha costado mucho ponerle nombre a las chiquillas. Eso. Pero el tema, la idea de ponerle Margarita a una dama de prostíbulo, ay, mi vieja suegra fallecida, Dios mío, no, más mejor que no. Max, querido, Maxito, perdón. Max, mi editor, es para mí la persona a la que más tengo que agradecerle su paciencia, su trabajo, su cariño, porque es el artífice del trabajo editorial, de las correcciones y todo lo que me tuvo que soportar durante varios meses en el trabajo editorial. Max, muchas gracias. Estaba censurado. Bueno, voy a partir diciendo lo que me dijo el señor de la SEC de Valparaíso: compren el libro. Prosigo. Estuve mirando mucho rato esa escalera al cielo, que me parece como una metáfora del contenido de este libro.
Este libro, que como bien dice Paz, lo trabajamos largo rato, pero yo quiero ir a un tiempo que tiene que ver con antes de iniciar el trabajo del libro, puesto que Paz me habló de él, me mencionó que me lo enviaría pronto, pasó el tiempo, y pasó el tiempo hasta que llegó a nuestros correos este libro. Pero ese pasó el tiempo significó algo bien importante para mí. Significó que estaba frente al trabajo de una escritora. El trabajo de una escritora no es solamente inspiración. La inspiración es un porcentaje mínimo. El trabajo de corregir, de volver a leer, de volver a sentarse frente a la pantalla de la computadora para volver a corregir y volver a leer y volver a leer, ese trabajo es sin duda un 98% del producto final que es un libro. La inspiración es poquito. Lo otro es el trabajo con la escritura. Eso es lo importante. Y eso yo percibí que Paz lo hizo en ese periodo en que me dijo que me enviaba el libro, pero que no lo enviaba. Hasta que llegó el libro y obviamente se notaba que ella había trabajado, puesto que en 2018 publicamos su primera novela, una novela que se llama Concierto Filosófico para Perros, tremendo título, en donde también el escenario central es Valparaíso. Y ahí quiero referirme a que la literatura, muchas veces, más que la historia, nos pone frente a la historia. Y a través de estas novelas nosotros podemos tener un registro, un escenario de lo que es Valparaíso, de lo que ha sido Valparaíso, de lo que son sus calles, personajes. Es un registro, es un cuadro donde Paz nos entrega ese paisaje de Valparaíso, que fue, que será, pero es Valparaíso, y eso es lo que queda acá. Y alguien que no conozca Valparaíso, leyendo esta novela y leyendo la novela anterior, va a poder tener algunas imágenes, algunos lugares de lo que es esta ciudad hermosísima. Entonces, esa parte es re importante cuando uno trabaja editando libros, percibir el trabajo que hace el escritor, la escritora, en este caso Paz, donde enfrentarse con la palabra y desarrollar una escritura que busca no tener errores, y en eso aparece la editorial que hace el trabajo de editarlo. En este caso trabajamos con una colaboradora, editora, que es Liani Bento, que es una cubana residente en la ciudad de Concepción, que es una de nuestras editoras y que trabajamos con ella en la edición de Obanit. Entonces, los libros son eso. Los libros vienen justamente a desprenderse de los autores, de las autoras, para tener autonomía, para irse así, como alguien decía que los signos, se refería a los signos literarios, son como las prostitutas, se van con todos. Los libros también. Los libros tienen vida cuando nosotros los leemos. Cuando nosotros hacemos el ejercicio de la lectura, el libro empieza a vivir con nosotros. Hay una anécdota que cuento, se la voy a contar a ustedes, que tiene que ver que un tiempo, cuando yo enseñaba en una universidad que queda en Macul con Grecia, en Santiago, y iba en locomoción por Grecia, y era como una hora donde pegaba muy fuerte el sol, y todos nos sentábamos en la fila donde daba un poco de sombra, y en el otro lugar daba el sol de manera fuerte. Y iba una chica leyendo. ¿Qué ocurre ahí? Ella no estaba en la micro, no sentía el sol. Ella iba viajando en la lectura del libro. Eso es lo que nos hace la lectura. Nos transforma y nos transporta. Nos hace esa metáfora de la escalera del cielo.
Así que maravilloso que se haya enfrentado aquí con los presentes, una lectura, hay muchas lecturas de esta novela, es una novela que tiene grandes tópicos, tiene el tópico de la soledad, que es uno de los grandes tópicos de la literatura universal, el tópico del viaje, pero también el tópico del amor. Así que es una novela que uno es ágil, que uno la puede leer y va a disfrutar, sin duda. Es una novela para disfrutarla también. Y por último, vuelvo al inicio, compren el libro. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias por su asistencia. Muchas gracias. Hoy felicitar a La Paz. Muchas gracias. Por favor, sí. Valparaíso Profundo ha preparado un vinito de honor, ¿verdad? Así que están todos invitados. Muy sencillo, pero con mucho cariño, para degustar una copa de vino a la salud de la escritura, de la literatura, de Valparaíso, de Obánid y de los que estamos aquí todos presentes. Muchas, pero muchas gracias.